Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor para dejar que esta palabra vaya suscitando en nosotros el deseo de alimentarnos siempre de Cristo, sentir hambre y sed de Él. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 al 3, del 14b al 16a. El Salmo 147. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que va bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Solemnidad que nace a partir de un acontecimiento particular en 1264 por la incredulidad de un sacerdote sobre la verdadera presencia de Cristo en el pan consagrado. Por eso su finalidad es la de proclamar la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Presencia permanente y substancial, más allá de la celebración de la Eucaristía, y que es digna de ser adorada en la exposición solemne y en las procesiones con el Santísimo Sacramento, que comenzaron a celebrarse convirtiéndose en verdaderos momentos de la piedad cristiana. Pero más allá de lo externo y piadoso, debemos descubrir hoy, a la luz de la palabra, el por qué y para qué celebramos en la Iglesia esta gran solemnidad y qué significa en la vida de un cristiano celebrar la Eucaristía. Quisiera resaltar de las tres lecturas que se nos proponen tres aspectos importantes para nuestra meditación y para nuestra vida, especialmente para el momento particular que hoy vivimos en el mundo y en la Iglesia como comunidad de fe, siempre en camino. Primero, en la primera lectura se resalta el valor fundamental del recuerdo de los acontecimientos de Dios que conduce al pueblo por el desierto con grandes prodigios y especialmente con el maná, pan milagroso, que fortalece para continuar el camino y no desfallecer. Pero sobre todo lo conduce con su palabra, pronunciada por medio de Moisés, para que esa palabra sea la fuente de donde emana toda la bondad y la misericordia del Señor, que a lo largo de esos 40 años va conduciendo al pueblo hacia la tierra de la libertad, tierra que emana leche y miel. Por eso es necesario recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. Vale también la pena tener presente que esos 40 años representan de una manera metafórica toda una vida, toda una generación donde Dios no se ha cansado, no obstante las desobediencias, rebeldías y dureza de corazón del pueblo de Israel, de realizar sus prodigios en su favor, porque es eterna su misericordia. Sacó a Israel de aquel país con mano poderosa, con brazo extendido, y lo condujo por el medio de Israel, porque es eterna su misericordia, como dice el Salmo 135. Esta es la fiesta de la memoria, del recuerdo de cuanto Dios ha hecho, hace
y sigue haciendo por sus hijos que peregrinan en la esperanza de esa tierra prometida y definitiva que es el encuentro amoroso y eterno con Él. Dice Alessandro Pronsato: Israel, instalado en la tierra prometida y que lleva una vida sedentaria, no debe olvidar la aventura del desierto. Debe recordar, sobre todo, que Dios le ha librado, le ha sido cercano, le ha quitado el hambre, lo ha saciado a lo largo de aquel camino interminable e insidioso. Hoy es entonces la memoria de cuanto hemos vivido y experimentado del amor que nos hace vivir de una verdadera existencia. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, dice Jesús en el Evangelio. Y es memoria del cuerpo que he hecho carne, es decir, que ha compartido no solo músculos y miembros, sino debilidad y fragilidad. Nos comprende y perdona con infinito amor incondicional. Por eso no podemos olvidar todo el amor y la justicia que nos ha liberado y nos sigue liberando para que alcancemos la plenitud del hombre nuevo, liberado de toda corrupción y de todo mal que trae el pecado como negación del amor que se ofrece y se entrega como oblación y víctima para la salvación de todos sin excepción. Segundo, en la segunda lectura Pablo nos hace pensar en la unidad que crea el amor y que hace superar toda división y egoísmo que hiere y destruye el cuerpo de Cristo, que se manifiesta en el don de su propia vida, derramando su sangre para el perdón de los pecados y para la regeneración del hombre nuevo y perfecto en el amor. Y que se manifiesta también en el cuerpo de la Iglesia, es decir, de los hermanos que, congregados por el amor y la solidaridad en caridad, hacen presente esa ofrenda nueva y eterna del cuerpo de Cristo entregado por la salvación del género humano y por la restauración de los hijos de Dios. Por eso Pablo nos hace recordar que en la Eucaristía nada puede atentar contra la caridad del que sufre y necesita, ni contra la unidad que nos hace a todos hermanos y miembros del único cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Pero esta unidad no significa uniformidad, como si todos los miembros de la Iglesia debiesen pensar y actuar de la misma manera, como en una medida estándar y única. No, como el pan se forma de muchos granos, pero molidos forman una sola masa que alimenta y nutre a todos, así es la Iglesia, nutrida y alimentada del único pan, que al ser partido y repartido, se convierte en un tesoro inmenso del cual todos, aunque sean diversos, pueden gozar y repartir. De ahí que en la comunidad cristiana sea necesario e indispensable que la unidad sea el vínculo que nos identifica con el cuerpo de Cristo, que nos hace uno en el amor. Nadie en la comunidad cristiana es más que el otro, pero todos seremos indispensables para formar ese único cuerpo de Cristo que nos hace hermanos e hijos del único Dios y Señor. Dice el padre Fernando Armelini: la Eucaristía no es un pan que se puede comer solo, es un pan compartido con los hermanos de la comunidad, y esto presupone que todos se empeñen en ser realmente un corazón solo y un alma sola, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles 4:32. Por eso el pan dividido crea unidad. También dice Andrea Tesarolo: compartir el pan con un desconocido es ya un gesto de unidad. Invitar a alguno a participar de los alimentos es ya un signo de amistad. Compartir la mesa, comer los alimentos en familia, es ya un signo de comunidad de vida. Comulgar con el cuerpo de Cristo es alcanzar esta unidad, esta amistad, esta comunidad de vida. Por eso seremos uno en Cristo, cuando dentro de la comunidad cristiana celebremos todos juntos el sacramento del amor de Dios, que nos congrega como iglesia que camina hacia la perfección en el amor verdadero en la casa del Padre. Tercero,
En el Evangelio Jesús nos habla de la necesidad de sentir hambre y sed de Él. El hambre y la sed hicieron clamar al pueblo de Israel en el desierto, y ese clamor hizo que Dios acudiera con misericordia con el maná, el pan y con el agua que brotó de la roca. No se viene a la Eucaristía saciados de un pan material que nos sirve para la vida eterna, sino para saciar una vida biológica que en tantas ocasiones solo lleva al egoísmo y a buscar cada uno su propio alimento y su propio sustento, creando injusticia, miseria, pobreza, insolidaridad y mezquindad. Se viene a la Eucaristía para ser saciados por el único alimento que fortalece la esperanza y da alegría aunque haya llanto y dolor. Quien come de este pan vivirá para siempre, porque no puede morir aquel que tiene la vida verdadera, la vida de Dios, del Hijo de Dios, que se entregó a la muerte por la salvación de la humanidad. Hoy paradójicamente constatamos un hecho que a la vez es doloroso. El pueblo de Israel clamó por el hambre y fue saciado. Hoy nos acercamos a la Eucaristía sin hambre, porque aunque haya pobreza en tantas personas, siempre hay algo en la mesa, aunque sea un mendrugo de pan, y es precisamente esa abundancia la que nos impide clamar como el pueblo de Israel en el desierto. Por eso Jesús nos hace un llamado perentorio en el Evangelio. No es suficiente con tener el pan, aunque sea poco. Es necesario sentir hambre para ser saciados por las manos providentes de un Dios que sabe cuánto necesitamos y lo da en abundancia y sin medida. Pero dice Alessandro Pronsato, el verdadero problema es cómo provocar el hambre. El hecho es que para vivir tenemos otras cosas, tenemos a disposición otros alimentos. Para vivir tenemos necesidad del automóvil, de los cigarrillos, del periódico, de alcohol, de drogas innumerables, de la moto, de la televisión, del deporte, de las chácharas, de las canciones. Pregunto, ¿pero tenemos necesidad de Dios? ¿Tenemos hambre de la palabra de vida que sale de la boca de Dios? ¿Tenemos hambre de un alimento para la vida eterna y que sacia en mayor abundancia cualquier hambre que algún corazón misericordioso podrá saciar, aunque sea por tranquilidad de conciencia? ¿Tenemos hambre y sed de Dios, que en la Eucaristía nos hace uno con Él y permanece en quien se deja alimentar de Él? Jesús es el pan de la vida, porque es el don de Dios para la humanidad, quien a través de su palabra sacia cualquier hambre, ya que despierta en el corazón el deseo constante de dejarse alimentar por Él y como pan que fortalece en el camino, en medio del desierto de nuestras esperanzas y desesperanzas. No busquemos otro pan. Dios sabe cuánto necesitamos. Busquemos solo el pan de Cristo, que partido y compartido nos hace hermanos e hijos del Eterno Padre, llamados por el amor a saciar nuestra hambre y sed de Él. Que la Santísima Virgen María nos ayude con su intercesión a sentir verdadera hambre y sed de esa palabra de vida que sale de la boca de Dios y sacia toda hambre y toda sed. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.